día de hoy les traigo un tema muy importante a tratar. Eh, el tema es las etiquetas que tienen que tener nuestros archivos HTML, o en este caso serían nuestras páginas web. ¿Cuáles son las etiquetas importantes que deben llevar? Aparte del contenido de esta misma, ¿verdad? Por ejemplo, el contenido que tengan, la información, párrafos, imágenes y lo que vaya a integrar en su página. Aparte de eso, tenemos que tener en cuenta las etiquetas que no son visibles o que no aparentemente no tienen importancia para nosotros así a simple vista, pero que para los motores de búsqueda como Google, Yahoo, Bing, pues son muy importantes, y esto contribuye al buen posicionamiento de la página web y a tener mayor cantidad de vistas, mayor tráfico en nuestra página. Para comenzar con esto, empezamos con las etiquetas metas, que son las principales. Esta etiqueta no puede faltar por nada del mundo, ¿verdad? Porque ya que es el título de nuestra página. Vamos a ver ahorita, ya tengo corriendo en el servidor mi página que no tiene ningún título. Por defecto el título es document. Aquí lo podemos ver, no tiene ningún título. Con esto ya le podemos agregar el título a nuestra página, que es muy importante porque por el título es como los motores de búsqueda van a localizar esta página, van a encontrarla. Cuando alguien, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta que tenemos una página de venta de sillas, ¿verdad? Vamos a agregar aquí, por ejemplo, un título. El título tiene que ser preciso, conciso y claro. Por ejemplo, vamos a poner venta de sillas de maderas. Este puede ser un título. Ahí lo tenemos. Aquí vemos que ya cambia el título de nuestra página web a venta de sillas de madera, lo que nosotros estamos agregando aquí. Como les mencionaba, el título tiene que ser explicativo, que se entienda bien. Después de esta tenemos la metaetiqueta description. Bueno, en esta metaetiqueta, pues lo que, como su nombre lo indica, es la descripción de nuestra página web. Normalmente se hablaba de que estas metaetiquetas podían contener, sería de 155 caracteres, en donde nosotros podíamos explicar un poco más a detalle de qué se trata el negocio. Por ejemplo, ahí lo tenemos. Por ejemplo, este puede ser una descripción, ¿verdad?, de lo que se trata el negocio. Igual, tanto el título como la descripción tienen que ser precisos, concisos y obviamente claros, que tengan estas cualidades. Después de eso pasamos a la otra metaetiqueta, que sería las keywords. Aquí es donde nosotros vamos a agregar unas palabras claves con las que puede ser encontrada nuestra página. Por ejemplo, sillas, ventas, ventas muebles. Aquí normalmente se recomiendan de unas, que será bueno, unas de mínimo unas 6 palabras clave, 5 a máximo unas 15 tal vez, teniendo en cuenta de que no podemos estar repitiéndola, porque no podemos estar repitiendo. Por ejemplo, aquí yo repetí ventas, puede quedar, no es tan grave el asunto, aunque mejor por cualquier cosa hay que quitarlo, ¿no? Y dejar así, por ejemplo, sillas, ventas, muebles, sillas personaliza sillas, personalización, ¿qué más? Cualquier otra cosa que tenga que ver, que tenga que estar relacionada con el tema del que estamos tratando en nuestra página, y teniendo en cuenta del cómo se pueda encontrar, o cómo los clientes, en este punto tenemos que poner al lado de los clientes, cómo ellos tratarían de buscar algo que tenga que ver con nuestra página, que nosotros le podamos dar, ¿verdad? El servicio que nosotros podamos darle. Si empezamos a repetir palabras claves, por ejemplo, sillas nuevas, y empezamos a repetir muchas palabras claves, luego esto puede ser penalizado por los motores de búsqueda. Entonces hacen que nuestra página no la coloquen en las primeras posiciones de resultados, sino que las manden a otros, a las segundas páginas, o ese tipo de cosas. Bien, después de esto sería para lo que vendría siendo los motores de búsqueda específicamente.
ahora vamos a trabajar con la metaetiqueta viewport. Esta metaetiqueta viewport actualmente está agarrando mucho auge, ya que las aplicaciones, las páginas web también están siendo aplicaciones. Entonces estas páginas podemos verlas tanto en dispositivos pequeños, por ejemplo celulares, tablets o cualquier aparato o computadora, ¿no?, de escritorio, laptop o lo que sea. Y la metaetiqueta viewport, con esta metaetiqueta logramos que el contenido sea adaptable al dispositivo. La metaetiqueta viewport tiene el nombre, como aquí lo dice, viewport, tiene varios parámetros. Por ejemplo, los iniciales son estos. Tenemos el width. ¿Qué quiere decir el width? Bueno, pues el width quiere decir el ancho que va a tener la página en sí, la aplicación. En este caso dice que es device width, lo que quiere decir aquí que aquí va a tomar el ancho del dispositivo en el que se ejecute. Si es un teléfono, toma el ancho del dispositivo. En este caso sería el teléfono. Si es una tablet, pues la tablet. La initial scale quiere decir la posición de zoom que va a tener inicialmente cuando se arranca la página. Aquí se pone como 1, o sea, normal, va a estar bien. Después también tenemos otras propiedades como esta, user scalable. Esta es para declarar si queremos que el usuario pueda tener acceso a incrementar el zoom o no de esta página. Normalmente a veces, para no perjudicar nuestro diseño que tenemos, le ponemos como no, o podemos también dejarlo como sí, depende. Aquí también podemos indicar con estos parámetros, en el caso de que sea así positivo, vamos a iniciar aquí con estos otros atributos que tanto queremos, ¿verdad? Por ejemplo, inicia, bueno, aquí no es inicial, sería mínimo minimum scale. ¿Cuál es la escala mínima que queremos que tenga? Bien, en este caso, por ejemplo, ahí, la escala mínima que queramos que tenga, pues sería de 1, no queremos que baje de 1, por ejemplo. Luego tendríamos el maximum scale. ¿Cuál es la escala máxima que queremos que tenga? Pues aquí puede depender, no sé, de 2.0, de qué tanto queremos darle nosotros a los usuarios esa capacidad de poder extender la página. Otras etiquetas importantes para la optimización de los motores de búsqueda son las siguientes. Por ejemplo, tenemos esta meta con el nombre de site domain. Aquí es donde va a ir la ruta de nuestro sitio, por ejemplo, que será www.sillas.com. Con esto indicamos que este es el nombre del dominio donde se encuentra nuestra página. También tenemos la metaetiqueta organization. En esta pues ponemos el nombre de nuestra organización, ¿verdad? Sillas, no sé, el nombre que sea de la empresa a la que estamos utilizando la página web o nuestra empresa, pues va a ir aquí colocado el nombre. También podemos colocar más información como designer, que va a ser, no, pues qué página o quién fue el diseñador, ¿verdad? Qué empresa fue la diseñadora la que desarrolló este sitio. Estas etiquetas que tenemos a continuación son muy importantes. Son las etiquetas de robots. La etiqueta de robots lo que hace es permitir, normalmente se le ponen estos parámetros, index y follow. Esto es para que darle acceso a los robots de que indexen nuestras páginas a sus resultados. Las indexen, le damos permiso, por así decirlo. Y también pues para que lo sigan, ¿verdad? Y la indexen a la vez. Igual esta otra que tenemos aquí, revisit after. Aquí es para más o menos obligarlos o darles tiempo a los robots, los motores de búsqueda, para darles para decirles qué tiempo más o menos queremos de que estén revisando nuestras páginas por algún cambio que tenga o algo por el estilo, para que estén en constante pues observación. Aquí le ponemos solamente 15 días. También hacemos énfasis en el motor o en
en el motor de búsqueda que ahorita está pues en su auge, ¿verdad? Por ejemplo, el Google Bot. Aquí le decimos que nos vamos un poco directamente a lo que es el robot de Google para que le demos acceso y decirle como que nos vamos más con él. Va a decir, ¿sabes qué? Queremos que indexe nuestra página, principalmente tú, porque eres el buscador que más pues visitan las personas y contigo queremos hacer más visitas. Luego también tenemos la metaetiqueta autor, que vendría siendo pues similar a la de diseñador, donde va a ir el título de quién fue que lo diseñó. Después de esto tenemos las etiquetas que son compatibles con los sistemas operativos de Apple. Por ejemplo, tenemos que declararle también de qué tamaño van a ser. Normalmente podemos tener esos tamaños para diferentes versiones de sistemas operativos o para diferentes tamaños más que nada. Pero los básicos son estos, por ejemplo 57 por 57. Aquí ponemos el enlace, por ejemplo, de dónde se encuentra la imagen o el icono que queremos utilizar. Por ejemplo, sería así. Tienen que ser PNG, ¿verdad? Con transparencia. Y aquí podemos seguir agregando las demás imágenes. Normalmente podemos agregar varias imágenes de diferentes tamaños cada una, obviamente. Y ahí podemos ir cambiándole, variándole así para que se vea bien todo en este tipo de dispositivos. Otro archivo que tenemos aquí que vamos a explicar ahorita es el manifest. Lo enlazamos a nuestra página de la siguiente manera. Este archivo, como su nombre lo indica, manifiesta cuáles son los datos que va a tener nuestra aplicación web o nuestra web app progresivas. Por ejemplo, si damos una búsqueda en nuestro navegador que es el manifest.json, este tipo JSON, pues este archivo contiene mucha información. Aquí tenemos la lista de las claves que podemos utilizar, contiene mucha información, podemos agregar autores, colores y un montón de datos más, ¿verdad? Por ejemplo, datos que normalmente suelen agregarse para una aplicación sencilla o una página sencilla pueden ser los siguientes. Aquí tenemos esto. Por ejemplo, el nombre que queremos que va a llevar, que tenga la aplicación. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para que, por ejemplo, ahorita la tendencia a las web app progresivas está muy elevada. Las páginas web también las estamos viendo en dispositivos como los dispositivos móviles de teléfonos. Entonces, estos nombres, por ejemplo, este nombre es con el que se instala la aplicación en nuestro teléfono. El color de tema, pues es el color que va a tener nuestra aplicación al abrirla y ese tipo de cosas. Estos son los iconos que va a tener también, así como le pusimos para varios iconos para lo que vendría siendo los sistemas operativos de Apple. Tendríamos también estos sistemas, de hecho estos sí funcionan para los dos también, para Android y para Apple, pero pues aquí le ponemos así, ¿verdad? Un ejemplo. Y tienen que ser también de diferentes tamaños, ¿verdad? Para que dependiendo del dispositivo que se encuentre o del tamaño del icono que se elija, pues aparezca cada icono. Y así no podemos tener los iconos así pixelados, ¿verdad? Dependiendo. Pero este es el cuerpo que encuentra en el manifest, es un archivo JSON que pues tiene el nombre de la aplicación, tiene el tema y aquí podemos ver, como les mostraba, aquí están los que podemos utilizar, los datos que podemos utilizar, diccionarios, permisos, protocolos, un montón de cosas. Yo aquí nomás usé tema y nombre, pero podemos agregar los que nosotros necesitemos de nuestra aplicación. Otro también importante es el favicon. El favicon no es nada más que el loguito que aparece aquí arriba, como por ejemplo estas páginas vemos que tenemos aquí, aparece esto de Mozilla Developers, aquí tenemos este logo, también tiene que aparecer aquí ahorita. Vamos a ver qué pasa. Ahí lo tenemos. Como podemos ver aquí agregamos ya el favicon para que tengamos esto. Pues básicamente ese es su propósito, ¿verdad?
es muy importante porque le da un poco más de vista. En el favicon podemos agregar también varios tipos de tamaños, no tener problema con los, aunque este favicon pues no se mira tampoco grande, ¿verdad? No podemos verlo exactamente, pero sí le da un poco de vista. Otra meta etiqueta que también nos piden cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos la herramienta o herramientas para ver qué tan bien está nuestra página en cuanto a rendimiento y todo ese tipo de cosas. Una herramienta que nos piden es la de una meta etiqueta de nombre theme color, la del color de tema. Esta también tiene que coincidir con el color que nosotros le pongamos aquí, ¿verdad? En el, aunque no es necesario, pero pues de preferencia para que nuestra aplicación pues tenga el mismo color. Bueno, aquí viene una parte también importante que es la optimización para lo que vendría siendo las redes sociales. Aquí tenemos la meta etiqueta Twitter, por ejemplo. Esta podemos agregar de tipo artículo, de tipo resumen o lo que sea, dependiendo, ¿verdad? O website, dependiendo de lo que nosotros queramos o cómo queramos que se aparezca o que sea compatible con Twitter. En este caso, vamos a ponerle article. Igual tenemos la de Twitter title. Igual, el título. Este título normalmente tiene que relacionado con el título que tenemos aquí arriba. Puede ser igual, lo mismo, ¿no? También tenemos lo que vendría siendo para la descripción. Similar, ¿verdad? Tenemos que también coincidir para que sea la misma descripción que tenemos aquí. También tenemos esta otra etiqueta site, que igual aquí le decimos a Twitter cuál es el sitio web de nosotros. Teníamos que era .sillas.com, ¿verdad? Nuestro sitio web. Le estamos expresando toda esta información, se le expresa a las redes sociales para que cuando nuestra página sea compartida por ejemplo en este caso Twitter, pues toda esta información aparezca. O sea, le mandas y te manda le manda, por ejemplo, la compartimos, la tuiteamos y en Twitter va a aparecer el título que tiene esta página que compartimos, que tuiteamos, la descripción y otras cosas más, como por ejemplo también podemos tener una imagen. También aparece una imagen, ¿verdad? Para que el contenido se vea pues bien, se vea más visible y más interesante y la gente pueda darle clic para poder abrir. Entonces acá tendría que ir la ruta de la imagen, por ejemplo. Vamos a agregar esta de momento. Y aquí podría ir la ruta de la imagen. Queremos que aparezca en esa red social. Igual también podemos agregar otras etiquetas en Twitter, como darle más información, como por ejemplo decirle el creador. También podemos, bueno, en cuanto a Twitter esto sería todo. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Pues lo mismo, el título. Similar, toda esta información es la que se muestra cuando se comparten nuestras páginas. Cuando son compartidas, esta información es la que se muestra. Igual acá podemos también agregar el tipo que queremos que sea. En este caso voy a ponerle que sea de artículo. Podemos poner qué tipo queramos. Estos datos son muy importantes. La URL, por ejemplo, vamos a ponerle la URL igual, que sería www.sillas.com. También lleva una etiqueta de imagen. Y aquí iría pues la ruta de la imagen. También llevaría la descripción.
Así podríamos estar agregando otros datos más. Lo que hacemos con esta etiqueta es decirle a Facebook la información que queremos que Facebook obtenga cuando la página sea compartida en la red, bueno, en este caso en Facebook o también en otras redes sociales, por ejemplo, incluyendo ahorita en este caso, bueno, podemos incluirle también a WhatsApp. Cuando lo mandamos por WhatsApp también se manda esta información, por ejemplo el nombre. Lo que normalmente se manda sería esto: el título de la página, la descripción, se manda una imagen y pues se le da mucha vista, ¿verdad? En cambio de que nada más vaya así un enlace color azul, así medio raro, pues ya con esto da más confianza, da más vista y las personas pueden darle clic y generan más vistas a nuestra página y así podemos generar posibles clientes. Bien, y para finalizar, otro tema importante también que podemos realizar es que aquí desde el head podemos también agregar las metaetiquetas para lo que vendría siendo los datos estructurados. Los datos estructurados son nada más, o también se les llama como rich snippet o datos enriquecidos. Estos datos también ayudan muchísimo al posicionamiento web, ya que pues dan información semántica a los motores de búsqueda. Exclusivamente está dedicado para los motores de búsqueda, para que puedan localizarlo. Por ejemplo, un ejemplo de esta metaetiqueta, podemos poner esta ahorita. Puedo poner aquí más item prop es igual a name content. Por ejemplo, aquí el nombre, ¿verdad? El nombre le voy a poner el título. De hecho, por ejemplo, esto lo podemos nosotros ver ahorita les voy a mostrar la página donde podemos ver la información que puede llevar dependiendo del tipo de página que sea. Aquí va a ir la descripción. Si se dan cuenta, los datos son repetitivos, ¿verdad? Pero obviamente cambian para diferentes redes sociales o para diferentes propósitos. En este caso es información semántica para los motores de búsqueda. Igual lleva su etiqueta de imagen. Y acá pues iría su etiqueta de imagen. Bien. Bueno, los datos estructurados, ¿qué son para empezar? Bueno, los datos estructurados, vamos a ver ahorita aquí. Vamos a hacer una búsqueda de, ¿qué será? De receta de pasteles, por ejemplo. A esto se le puede denominar como datos enriquecidos. Acá, si se dan cuenta, a diferencia de otras páginas, de otras ligas, de otros resultados, que tenemos otra. Esta muestran una información diferente. Por ejemplo, muestran, aparte del título y de la descripción que le mencionaba, lo que es lo que aparece en los motores de búsqueda, o qué es lo que utilizan, que aparecen en los resultados, aparece pues el enlace de la página, el título y la descripción. Pero en este caso aparece, aparte de eso, aparece también una imagen, aparece una calificación, votos y aparece información extra para los motores de búsqueda, que es muy importante. Esos son los datos estructurados. Entonces, lo que acabamos de agregar nosotros son pequeños, ¿verdad? Son nada más agregamos la descripción, una imagen que puede aparecer. Estos datos también no es que aparezcan, si los ponemos no es que vayan a aparecer de un inicio, sino que simplemente si están bien realizados, bien estructurados, pueden aparecer, Google puede aparecerlos, sus algoritmos pues ven la forma y puede que los aparezcan. Lo que acabamos de ver ahorita, todo lo que estuvimos viendo en este video, pues tiene que ver con eso, con el posicionamiento web, porque podemos tener una página web diseñada de manera muy bonita, con contenido tal vez bueno el contenido, pero si no trabajamos en el posicionamiento web no va a servir de mucho, porque pues las personas no la van a ver, ¿verdad? Los motores de búsqueda no le van a tomar importancia, así que yo sé que hay mejores prácticas, yo les trato de dar las prácticas que he estado aprendiendo y que han servido para posicionamiento de páginas, se han posicionado páginas de esta manera. Hay más datos tal vez que pueda llevar, más información semántica o algo que se pueda agregar, yo sé que hay más y que se puede agregar más, pero pues esto sería, ¿verdad?, una forma de posicionamiento natural, porque pues también ahorita se puede adquirir un contrato de Google Ads para que aparezca tu página a fuerza en los primeros resultados. Pero pues eso sería la información de hoy.
Espero les haya servido el video, y si te sirvió, pues te agradecería mucho que le dieras un like, que trataras de suscribir si no te suscribes, y pues nos vemos en el siguiente video.